Muy buenas tardes, Mari. Estamos con ese primer video del día de hoy en el que veremos cómo la financiación del Espai Barça ya está en los juzgados, ya que un solo socio independiente de los grupos de oposición se ha atrevido a denunciar el descaro de la administración de Joan Laporta de los 1.450 millones aprobadas del préstamo autorizado exclusivamente para la reforma del Camp Nou, desatendiendo lo votado por los socios en la asamblea y en el referéndum. También veremos cómo el Athletic Club de Bilbao ha dicho basta ya con el acoso y derribo a Nico Williams, acusando a la federación de no haber protegido al delantero del Athletic. También daré mi opinión al respecto de que muchos han salido a criticar al Athletic Club de Bilbao que a 3 días de la final estuvieran haciendo este comunicado. Bueno, pues vamos a retratarles también un poco y os daré mi opinión qué pienso de este tipo de personajes. Y vamos con lo más grave, la financiación del Espai Barça ya está en el juzgado por incumplimiento. Solo un socio del FC Barcelona, uno entre los aproximadamente 150.000 que se supone figura en el censo, pues la directiva de Joan Laporta tampoco ha informado el resultado definitivo de su actualización 7 meses después de su finalización, ha tenido los arrestos de la determinación y el convencimiento necesarios para llevar ante la justicia ordinaria el escandaloso incumplimiento del acuerdo asambleario de 2021 y el posterior referéndum que lo rectificó sobre el coste y la ejecución del Espai Barça. La denuncia intenta demostrar que si Joan Laporta propuso a los socios votar una autorización para pedir un préstamo de como máximo 1.500 millones para el conjunto del Espai Barça, el acuerdo de financiación finalmente cerrado ha sido por 1.450 millones que se han destinado exclusivamente a la reforma del estadio y en parte a reembolsarle a Goldman Sachs una importante cantidad del crédito ordinario que Laporta pidió ese mismo año para aliviar la presión de la deuda a corto plazo y que no ha podido devolver en las condiciones acordadas. Después de que la directiva, por medio de una patética e inaceptable comparecencia del entonces vicepresidente económico Eduard Romeu y dos ejecutivos del área económica y financiera, diera a conocer una versión manipulada, engañosa y completamente alterada de la financiación liderada por Goldman Sachs y JP Morgan, el documento público del fondo de titulación que recogía los detalles del acuerdo suscrito y elevado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores demostró que esas condiciones, las presentadas ante la Asamblea por Laporta y las verbalizadas por la Junta posteriormente, no se correspondían. La demanda interpuesta por el socio Ignasi Prat en el juzgado de primera instancia número 34 de Barcelona, recientemente admitida, lo que solicita técnicamente es la declaración de nulidad del acuerdo de fecha de 26 de marzo de 2024, adoptado por la Junta Directiva del Barça, por el que se archivó la denuncia presentada en su día ante la Comisión de Disciplina del Club contra Joan Laporta, Eduard Romeu, Ferran Oliver y Joan B. Casas, presidente de la Comisión Económica, por ese incumplimiento de la Asamblea General de Compromisarios celebrada los días 17 y 23 de octubre de 2021. La reclamación acabó en que la ponente del caso, la propia vicepresidenta de la Junta, Elena Ford, ahora responsable del Espai Barça desde la fuga del directivo Jordi Llauradó, demoró varios meses su tramitación hasta que la propia Comisión de Disciplina, presidida por Josep Cubells, secretario de la misma Junta, resolvió acordar que no procedía la denuncia en un ejercicio cómico y ridículo de estos órganos del club presuntamente garantes de los derechos democráticos de los socios. Con esa resolución, Ignasi Prats, que no pertenece a ninguno de los grupos de oposición actualmente en marcha, ha acudido a la instancia civil con argumentos bastante sólidos que sustentan la demanda. Primero, recuerda el punto del orden del día sometido a la aprobación de la Asamblea, formulando así autorizar a la Junta Directiva que realice la actuación que estime necesaria o convenientes para procurar financiación para el proyecto Espai Barça por un importe que en ningún momento supere los 1.500 millones de euros de principio. A los efectos de esta autorización, se entenderá por financiación de cualquier operación que permita la obtención de financiación para llevar a cabo el proyecto Espai Barça y pueda garantizarse con los ingresos relativos a la explotación del Camp Nou, el Palau y el Campus Espai Barça, o pagarse con la cesión de estos ingresos en la cuantía necesaria para devolver la financiación y sus costes. El proyecto Espai Barça significará todos o cualquier proyecto de remodelación del Camp Nou, la construcción de un nuevo Palau y la construcción de Campus Espai Barça alrededor de los nuevos espacios. La Asamblea lo aprobó por mayoría y posteriormente lo ratificó en un referéndum telemático. En la denuncia se aborda ante el tribunal el análisis y el resumen del fondo de titulación y se concluye que ese plan no contempla la financiación y la construcción del nuevo Palau Blaugrana. Bueno, aquí lo que nos vienen a contar básicamente en esta denuncia es que lo que se aprobó en primera instancia en la Asamblea no se ha cumplido. Les habrían dicho que iban a tener el Espai Barça en su totalidad, incluía la remodelación del Camp Nou y del Palau Blaugrana, cosa que actualmente es inviable porque se ha utilizado parte de ese dinero, como bien hemos leído, en pagar intereses a Goldman Sachs y al resto de inversores. Entiendo el mosqueo de la oposición y los socios porque llevan toda la legislatura de Joan Laporta pues enterándose de las cosas pues los últimos, ya que cuando va a hacer una entrevista a medios afines como Cataluña Radio, en fin, ya sabemos los medios a los que suele ir para que le hagan baño y masaje
el señor Joan Laporta, más sus palmeros de redes sociales y canales de YouTube muy afines a él, entre otros, claro, José Álvarez, muchos programas y mucha gente está interesada en darle baño y masaje al señor Joan Laporta porque, bueno, gozan de buena información, gozarán de unos ciertos privilegios en los que el más perjudicado en este caso, desde mi punto de vista, es el socio del FC Barcelona. Hay algo que falla siempre en ese club. Yo, por ejemplo, veo mucho y escucho mucho al señor Guijarro en clave blaugrana, que siempre te abre mucho los ojos y es muy crítico con la gestión del señor Joan Laporta, y con lo cual tiene muy buena información también. Así que, bueno, no es todo color de rosa como nos quieren hacer ver el señor Joan Laporta, su junta directiva y el resto de palmeros. Veremos al final si esta denuncia tiene mucho recorrido y qué consecuencias tiene inmediatas para el club azulgrana y sobre todo para Joan Laporta y su junta directiva. Bueno, vamos a escuchar las palabras del presidente del Athletic Club de Bilbao referente a todo este caso de acoso y derribo que ha perseguido a Nico Williams durante toda la Eurocopa. Por último, aprovechando la presentación de Álvaro y de Andoni, unas incorporaciones que demuestran la ambición de este club por tener un proyecto sólido y ganador. Bueno, me gustaría dejar un mensaje desde el respeto por todo lo sucedido alrededor de Nico Williams en las últimas semanas. Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental. Bueno, así lo concebimos por lo menos en el Athletic Club, que no tiene como fórmula el someter a presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarlos a su estructura. Bueno, dicho esto, iba a ser la última referencia que hacemos a este asunto, porque no vamos a contestar ninguna pregunta acerca del mismo. Bueno, quiero decir que el Athletic aspira a lo máximo, sin límites. Estamos demostrando que tenemos un proyecto que es súper atractivo y ganador para nuestros futbolistas y entrenador. Y la prueba de ello es que últimamente hemos renovado a jugadores que están ahora disputando la Euro, como Unai Simón hasta 2029 o Dani Vivian hasta 2031. Nico firmó el año pasado hasta 2027 y también se han comprometido con el club con contratos de larga duración jugadores codiciados en el mercado como son Sanzet, como Prados, Julen Aguirrezabala y Paredes, por poner algunos ejemplos. El Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams. Gracias. Bueno, vamos a poner en contexto todo esto porque yo estoy de acuerdo con el presidente del Athletic Club de Bilbao, pero es que estoy totalmente en contra de cómo lo han hecho los medios de comunicación. Porque para empezar, cuando Nacho estaba negociando con Al Qadisiyah, me parece que de Arabia Saudí, no sé si lo he pronunciado muy bien, perdonadme, se le preguntó que si eso no era alterar la concentración de la selección a días de unos octavos de final. Fijaros cómo empieza el relato. Luego vimos que Lenormand había sido fichado por el Atlético de Madrid por 30 millones de euros, pero es que seguidamente llegó Joselu y fichó por el Al-Gharafa catarí, y también era que si desconcentraba la selección. Luego estamos viendo que no es el qué ni el cómo, sino es el quién y de dónde procede. Luego vimos cómo se le empezaba a preguntar a Nico Williams de manera insistente por su relación con Lamine Yamal, que si se llevaban bien, que si las miradas, que si le gustaría jugar con él, eso Manu Carreño. Juanma Castaño también se mostró muy insistente. En fin, bastantes periodistas en el chiringuito lo hemos visto con José Álvarez a la cabeza. El pesado de J. Jordi insistente diciendo no, si esto ya está fichado, si es que vamos a ir a poner 1, 2, 3 hasta 58 millones. Primero, no los tienen. Segundo, las cuentas no les han cuadrado. Están esperando a ver si Nike, es que todavía no han sacado ni la camiseta. Fijaros la cortina de humo que están haciendo con lo de Nico Williams y lo bien que le está viniendo al señor Laporta, para que no se hable de que primero no tienen la camiseta oficial para ponerla a la venta, que van a empezar la pretemporada sin la camiseta oficial de esta temporada, o la equipación oficial, perdón. Aparte de esa soberbia con la que han hablado y se han referido hacia el Athletic Club de Bilbao para pagar esa cláusula de rescisión, pero sin dinero, que aún no les han ingresado los 60 más 100 millones de Nike, ni los 60 de Libero, los 40, en fin, todas las palancas que han ido haciendo que no les han ingresado el dinero, todavía no han llegado. Que el límite era el 30 de junio, luego se ha vuelto a ampliar y lo ampliarán hasta el 1 de septiembre que se cierra el mercado para que esta gente pues, pueda seguir operando. Porque lo llevamos viendo 3 años, así que no creo que pase nada en ese sentido. Creo que la liga seguirá mirando para otro lado porque bien atado le tiene el señor Tebas, igual que al resto de clubes de la liga, a Joan Laporta, porque por eso les permite este tipo de cosas. No creo que haya tontos en la liga, ni que haya tontos en los estamentos, ni en los equipos legales de estas instituciones. Así que bueno, esa es mi opinión. Entonces creo que ha sido una doble vara de medir constante hasta que ha explotado todo esto. Pero es normal,
porque esa doble vara de medir y esa hipocresía con la que se maneja la prensa casposa de este país, pues esa costumbre que tiene. Así que bueno, dejadme vosotros en comentarios cómo veis la reacción del presidente del Athletic Club de Bilbao, cómo veis esa denuncia que le ha presentado el socio, porque claro, ellos han votado por un presupuesto que iba a tener unas cosas y luego es totalmente distinto y que parte de ese dinero se ha utilizado para pagar intereses, luego no van a tener el videomarcador 360 que les habían prometido, sino una serie de pantallas, porque es que el videomarcador distrae. Todas estas cosas dejármela en comentario que os leo. Así que hasta aquí este primer vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.